con fe y devoción. Mi corazón precisa de amor para seguir. Hola, hola a todos, espero que estén súper bien. Y bueno, vamos a compartir un ratico alrededor de la vida, obra de Padre Pío. Esto es Nachita de Padre Pío. Qué bonito de poder compartirlo con ustedes como cada día alrededor de este recorrido maravilloso que hemos hecho con Padre Pío. Así que con el corazón dispuesto vamos a pedirle al Señor que nos asista, que nos guíe, que nos llene de su gracia y de su misericordia en todo momento. Pero lo más importante, que nos va a conducir, y que el Señor hoy nos quiere alrededor de la vida y obra de Padre Pío también enseñar tantas cosas. Que hoy nuestro corazón se abra por completo al Señor, que hoy podamos sentir de su presencia, de su guía en medio del caminar, para no desfallecer, pero sobre todo para sentir la presencia y el amor de Padre Pío en medio de nuestra vida. Para aumentar mi fe y confiar en Dios. Tú que supiste entregar tu corazón a Dios, ayúdame a caminar con fe y devoción. Mi corazón precisa de amor para seguir desde el cielo. Ayúdame, intercedeo. Padre Pío, ayúdame. Sé que me puedes comprender. Dame hoy tu bendición para adorar, para aumentar mi fe y confiar en Dios. Padre Pío, ayúdame. Sé que me puedes comprender. Dame hoy tu bendición para adorar, para aumentar mi fe y confiar en Dios. Padre Pío, ayúdame. Sé que me puedes comprender. Dame hoy tu bendición para orar, para aumentar mi fe y confiar en Dios. Muy bien, vamos a disponer nuestro corazón. Recuerden que el primer momento de este espacio siempre será una oración guiada, conducida por la acción viva del Espíritu Santo para que nos conduzca, para que le podamos sentir, yo creo que esa presencia, como todos los grupos de oración de Padre Pío también, podamos nosotros sentirnos identificados. Padre Pío era devoto estrechamente, creo, de esa invocación real al Espíritu Santo, que muchas veces quizás podemos dejar pasar, a lo mejor no invocamos, pero que en nuestra vida el Señor siempre se hace presente. Y lo más importante es que cada día nosotros también podamos considerarlo y podamos verlo desde esa manera con la que el Señor nos permite compartir. Así que vamos a preparar nuestro corazón con Padre Pío de Pietrelcina. Y no te preocupes, órate en fe. Y no te Iniciamos además con esta frase de Padre Pío: órate en fe, no te preocupes, y saber que Padre Pío siempre estará allí, acompañándonos, guiándonos, y que nuestro corazón sin duda se abra a su misericordia, a su gracia,
para obrar en cada uno de nuestros corazones, en cada momento y en cada acción de nuestra vida, que sin duda yo creo que se hace necesario vivir y compartir alrededor. Bueno, como vivimos Corpus Christi, hoy la temática va a tener algo muy muy especial que Padre Pío amaba, pero quiero invitarlos a que vamos a dar inicio a nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Pío de Pietrelcina, enséñanos a amar la Eucaristía como un don, como una gracia especial, por la cual cada uno de nosotros hemos venido al mundo a servir, a darnos por completo, como ofrenda agradable a ti, y que podamos contemplar y meditar en nuestro interior el amor que nos das. ¿Cómo podrás verme preparado? Mi amor en perfume a tus pies derramado. Y si algo he dañado, prometo arreglarlo. Aunque no sepa cómo, yo voy a intentarlo. Ven, pasa la mesa, esa puesta. Cenemos que ya está dispuesta. El pan has partido y no hemos venido. Hermoso este tiempo contigo. Señor Jesús, te pedimos para que tú nos sigas llamando a la mesa, para que tú sigas siendo instrumento de salvación en nuestra vida. La Eucaristía, don sagrado, llamado de esperanza y de fe. Que acoge y perdona con vida entre amigos. Me nutres el alma y me haces testigo. Presencia y morada de Dios infinito. La puerta de mi alma está abierta, mi amigo. Aunque no me avises, serás bienvenido. Perdona que insista, quédate conmigo. Mira que ya es tarde. Quédate conmigo. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. Oh amante Señor Jesús, que has amado tanto a las almas, concédenos la gracia de poder amarte y corresponderte a esa llamada amorosa que nos has querido regalar. Tú que vives, que estás presente en la Eucaristía, permítenos encontrar tu plan. Aunque pase por las turbias aguas y me siento débil en soledad, a tu lado yo tengo confianza. Tu firmeza me acompañará. Yo creo en ti, Jesús, Eucaristía, la inmensidad presente en el altar. Tu amor por mí me vuelve la alegría de mano de María. Bueno, y por un poco las canciones, por un poco lo que hemos venido dialogando también alrededor de esa llamada que el Señor nos pide vivir y compartir. Sin duda, hoy es un día para compartir la Eucaristía de Padre Pío. Hay un libro que escribe el hermano Agustín y se llama así, tiene casualmente este título, La Eucaristía de Padre Pío, y va a ir descubriendo tanto la figura sacerdotal de Padre Pío como esa presencia anhelante, ese deseo profundo de la Eucaristía. Yo voy a tratar de hacer esta temática, yo creo que lo más cercana, a la vez de hacerla lo más
en calma. Espero no emocionarme en medio del camino, porque sin duda yo creo que es algo que apasiona, ¿no? Y como todas las temáticas a veces me apasiona muchísimo, y uno va sintiendo como la presencia de Dios también que le va conduciendo y todo lo que Él nos quiera comunicar alrededor de esta experiencia. Padre Pío asimila, o más bien asume, una frase del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que para mí yo creo que la hizo vida. Y la experiencia de la Eucaristía vivida en Padre Pío parte a partir de esa realidad. San Juan María Vianney decía que se necesitan 3 eternidades para poder de verdad asimilar y encarnar en nuestra vida la Eucaristía. La Eucaristía, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Y por eso yo creo que el solo gesto de ir ya a la misa, Missa etis es, que es la última palabra que se presenta alrededor de la Eucaristía, es como un envío que además se nos hace. Se nos está pidiendo a nosotros, sin duda, yo creo que una llamada generosa a que podamos comprender que en la Eucaristía vamos a dar gracias. Pidamos como si ya lo hubiésemos obtenido, dice la palabra. Y es la actitud, yo creo que de Padre Pío, cuando nos invita a encontrar en la Eucaristía lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el culmen de la oración del cristiano. No hay otra oración más grande. Evidentemente para Padre Pío el Santo Rosario era un arma muy poderosa, pero lo que en esencia somos, lo que en esencia podríamos nosotros decir es la vida misma del cristiano, la llamada amorosa que Padre Pío nos está haciendo, es a la Eucaristía. No hay otra oración fuera de ella, no hay otro, digámoslo así, otro acontecimiento más grande que ese, y por tanto hay que vivirlo, celebrarlo y experimentarlo. Entonces, Padre Pío asume la frase de San Juan María Vianney que dice que se necesitan 3 eternidades para poder vivir bien la Eucaristía, para poder asimilarla, para poder entenderla. Una que necesitamos para prepararla. Son 3: prepararla, vivirla y luego contemplarla. Primero, ¿cómo se prepara la Eucaristía? Padre Pío tenía sus momentos previos, no solamente como sacerdote es preparar la homilía, la presentación, la parte de la oratoria. Recuerden que Padre Pío, como se lo recomendó su director espiritual, no era que iba a ser el más grande predicador de la historia, sino que se convierte en más grande confesor, pero sí preparaba la Eucaristía en la intimidad. La intimidad sacerdotal de Padre Pío era que hacía una preparación. Todos nosotros también deberíamos hacerlo, ¿no? No ir a la Eucaristía corriendo, me cogió el día, llegó 10 minutos atrasado por exagerar un poco, sino que es previo a la vivencia, al contemplar, al estar, debo preparar. Existe algo que se llama el ayuno eucarístico. Es una hora antes de recibir la Eucaristía. Podríamos decir nosotros, evidentemente no recepcionamos alimento como una preparación, es un ayuno previo. Y Padre Pío hacía, yo creo que más en ese momento serían 2 o 3 horas previos a recibir la Eucaristía. Hoy se habla de 1 hora. Pero digo, por obtener una actitud física, ¿no? Por tener una actitud previa a esa realidad. Pero también podríamos nosotros poder acontecer en nuestra vida, podríamos nosotros compartir además el hecho de que existe una preparación espiritual, de que debo yo prepararme en oración, de pedirle al Señor que esté consciente, que pueda vivir la Eucaristía a plenitud, que si de camino a la iglesia donde voy a celebrar la Eucaristía pueda estar orando, pueda estar alabando, bendiciendo al Señor, que sea toda una actitud previa. Porque a veces vamos ofuscados, vamos rabiosos, que el niño no se alistó temprano, que mi esposo no quería ir a misa, y van braviando en el camino. No es la actitud previa de preparación. Tiene que ser desde antes de entrar a la iglesia, a la celebración de la Eucaristía, ya debe tenerse una preparación por completo de esa realidad que vamos nosotros a vivir, poderla acontecer, o sea, una eternidad para prepararnos, una eternidad para vivirla, y vivirla supone estar allí. O sea, consciente, usted olvídese que dejó la estufa prendida, que dejó las llaves puestas. A veces los pensamientos llegan en el momento de la Eucaristía, ¿verdad?
A veces los pensamientos llegan cuando estamos en la Eucaristía y nos hace falta vivirla, estar consciente. Padre Pío tardaba muchísimo en la celebración de la Eucaristía, pero la vivía. O sea, la gente que estaba allí, que asistía a la Eucaristía, estaba consciente, estaba pidiéndole al Señor estar allí, no simplemente ser simples espectadores, sino participar, porque juntos celebramos la Eucaristía, el sacerdote y los fieles. No es simplemente el sacerdote que da, es los fieles también que están en continua oración, que están viviendo el misterio, que están respondiendo, que están cantando a viva voz, ¿verdad? Cada una de las partes de la liturgia, que en algún momento lo vamos a compartir parte por parte de la Eucaristía, como para que podamos entender todo su plan y su propósito. Y una eternidad para contemplarla, luego de haber recibido la Eucaristía, haber hecho mi comunión espiritual, un ratico si puedo quedarme en la iglesia o a las afueras de la iglesia, contemplando, agradeciendo, dando gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestra vida y por cuanto nos ha llamado a vivir de una manera más específica a través del santo sacramento de la Eucaristía. Cosas particulares. Ahora sí vamos un poco más con la historia de Padre Pío de Pietrelcina. Padre Pío tenía una noción, si bien es cierto, la liturgia no lo contempla tan estrictamente, pero para él evidentemente era la pasión de Cristo contemplada en cada uno de los espacios de la Eucaristía. Y por eso así el hermano Agustín lo describe, que en un primer momento cuando se llega al altar, el sacerdote, Padre Pío lo hacía, hace una venia, se besa el altar, es un compromiso, es un desposorio real con el amor divino que se nos da y que por tanto se entrega a plenitud y nos recuerda esa llamada a nosotros también como sacerdote. Padre Pío, el momento que amaba, por decirlo así, el momento que todo sacerdote en su corazón debe entender que es una prioridad. ¿Y por qué las misas de Padre Pío eran tan concurridas? ¿Qué tenían de particular la misa de Padre Pío? ¿Qué era lo que lo hacía distinto a los demás sacerdotes? Pues que contemplaba el misterio. El momento de la consagración era algo sublime, era algo extraordinario. Yo digo que esa es la medida del amor. Si nosotros queremos medir el amor de un sacerdote, de un corazón enamorado por la Eucaristía, que debe ser de todos, claro está en mirar cómo celebra el santo misterio de la Eucaristía, este santo sacramento que es para nosotros toda la plenitud. O sea, soy sacerdote alrededor de este único y real. El orden sacerdotal es instituido el mismo día que se instituye la Eucaristía, entonces por tanto están estrechamente unidos. O sea, este misterio es tan grande y tan sublime. Padre Pío se quedaba contemplando la Eucaristía y era mucho rato mirándola, sabiendo que está allí, que se hace presente, que Jesús, que ahora lo tengo en mis manos. O sea, me provocaría llorar, eso hay que temblar. Yo creo que las manos a uno tendría uno todo el cuerpo que estremecerse, de poder sentir el Señor allí, poderlo tomar con tus manos y poder decir que el Señor lo estoy aquí yo trayendo al mundo. Eso sentía Padre Pío en su corazón, eso llegaba a experimentar y es algo que debe retumbar al mundo entero, y la elevación del cáliz también. O sea, estos momentos, el momento de la consagración, en el ofrecimiento, en el que estás hablando no tú, sino que está hablando Jesús, porque las palabras yo no digo, Jesús dijo, este es mi cuerpo, o en la otra persona, no, este es mi cuerpo, y lo asume con total realidad. Los momentos del Calvario se van viviendo alrededor de la consagración. Existen varias plegarias que suelen variarse, que son plegarias, digámoslo así, como las rúbricas establecidas para el momento de la consagración. Pero el amor es tan profundo, tan real, tan verdadero, tan eficaz. ¿Qué nos recomienda Padre Pío a nosotros como hijos espirituales? Yo creo que la actitud de la espiritualidad de Padre Pío, si lo han visto y tienen la oportunidad, los invito a que en YouTube aparecen muchos videos, celebración de la Eucaristía de Padre Pío, aunque existía todavía, digámoslo así, el rito tridentino. Ya se vislumbra un poco lo que va a ser Concilio Vaticano II, pero igual, la Eucaristía es el don sagrado, el misterio obediente. Recuerden la obediencia que tuvo Padre Pío a la iglesia. Y yo creo que nos recuerda más profundamente que debemos amar la Eucaristía. Padre, ¿qué rito tridentino es el más importante, es el más válido? Ahorita hay una serie de discusiones y de personas que se pelean. Imagínense, o sea, hay peleas
por aquí en las redes sociales a veces dicen, no, es que nosotros somos católicos conservadores, nosotros somos católicos un poco más liberales. La iglesia no es partidista, la iglesia no puede pretender decir es que el rito tridentino es el verdadero, es el más importante, es el más válido. Tiene sus riquezas como lo tiene el rito Concilio Vaticano II y toda la, digámoslo así, las incorporaciones que se hacen alrededor y que la iglesia en oración y en asistencia del Espíritu Santo vive. La Eucaristía es una, ¿sí me entiende? Existen muchos ritos y no solo son esos dos. En África existe el rito Swahili, que es un rito establecido conforme a la cultura, la danza, el baile. Son especificaciones propias que vienen a dar respuesta a necesidades propias, más que culturales, yo creo que inspiradas por el Espíritu, para dar asistencia y para hacer más participativa la comunión de la vivencia del misterio de salvación sin, atentos, tomen nota de esto porque esto sí es importante, sin abusos a la liturgia y sin dejar de contemplar. A mí me gusta la Eucaristía que se contemple. A mí me gusta la Eucaristía que estemos allí todos mirando el Santísimo Sacramento, que se adore, que se muestre reverencia, que exista respeto, que el solo hecho de entrar ya al templo supone una reverencia, un templo, el altar. O sea, cada momento establecido es para vivirlo. Quienes han tenido la oportunidad y han estado conmigo en la celebración de la Eucaristía, trato de vivir esa intimidad. Y el sacerdote es quien el primero que debe impregnar ese deseo profundo de transmitir y de vivirla a plenitud. Y Padre Pío era un experto en esto. Bueno, llevamos dos y voy a la tercera. La primera es aquella frase que Padre Pío hace, de verdad, hace profundamente para él y que lo vive en la profunda realidad del sacramento de la Eucaristía. Se necesitan 3 eternidades para poder asumir plenamente la Eucaristía. Una para prepararnos, una para vivirla y otra para contemplarla por toda la eternidad, una vez termina la Eucaristía. Por aquí ya me hace una pregunta muy buena. ¿Cuáles son los abusos litúrgicos? Los abusos litúrgicos, yo creo, cuando nosotros nos imponemos a inventar cosas que no están establecidas. Nosotros utilizamos un libro que se llama Misal Romano y tiene rúbricas, o sea, allí dice hasta que yo tengo que levantar las manos en este momento, que debo cruzarlas aquí, que debo arrodillarme, que debo hacer una aclamación, el pueblo contesta. No nos pongamos a inventar cosas. Yo creo que ya cuando tú inventas más o te inventas, por ejemplo, qué sé yo, el abuso más trágico total sería en la consagración. De pronto decir otras palabras que no dice el misal romano o quizás, qué sé yo. Es que hay cosas, ¿no? Yo creo que podríamos nosotros dedicarnos más específicamente a lo que está mostrado allí y obedientemente la iglesia nos propone que de pronto inventarlo. Yo lo que he hecho, algunas personas dirán, Padre, usted inventa o algunas... No, de pronto la plegaria número 2, que es una plegaria corta, donde se hace todo el rito de consagración propiamente, yo me la aprendí de memoria, ¿cierto? ¿Por qué lo hice? Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Monseñor, ahora se me escapa el nombre, hay un obispo que fue secuestrado en Wuhan, yo creo, era de rito anglicano, pero hace misión luego. Se me escapa el nombre, pero en algún momento ahorita tendré la oportunidad de compartirlo con ustedes. Él fue secuestrado, ¿no? Y él no dejó de celebrar la Eucaristía nunca. Y se sabía la plegaria número 2 y le metían, podríamos decirlo, camuflado en los alimentos, un poquito de vino y hostias, ¿no? Y el panásimo para que él celebrara la Eucaristía en la celda. Y se sabía la plegaria porque, claro, no había misal ni nada de esto. A lo que voy con todo esto es que lo que está propiamente establecido, ¿verdad?, está dado y hay una normatividad que debemos nosotros seguir. Esta pregunta es muy buena. Cuando el sacerdote está en pecado, ¿puede consagrar la Eucaristía igual y bendecir con el Santísimo? El Catecismo de la Iglesia, en un momento yo lo expliqué, porque esto es lo grande de este ministerio sacerdotal. Claro, uno espera que el ministro, que nosotros vivamos en gracia
y deberíamos estar todo el tiempo en gracia, pero aun cuando el sacerdote está en pecado, aun cuando ha caído, el catecismo de la Iglesia Católica habla de que el sacramento actúa en ópera no operante, ¿verdad? Yo recuerdo que mi profesor de liturgia decía que es como un ejemplo, como una pluma, ¿verdad? Cuando abrimos la llave, puede estar sucia por afuera, puede estar sucia, vertín, qué sé yo, cosas negras, pero el agua sigue saliendo transparente. Así actúa la gracia de Dios a través de los sacramentos y del ministro, aún estando en pecado, ¿verdad? El pecado se le toma en cuenta a él, pero quienes reciben el sacramento, la gracia continúa actuando en ese sacerdote. Por eso el respeto, por eso la dignidad que merecen. El tema de comulgar en la boca, el sacerdote la da en la mano. No existe ninguna, en nuestro país, en Colombia, la conferencia episcopal no ha hecho ninguna prohibición respecto a ello. En mi parroquia, todos los que quieran ir a comulgar y recibir la Eucaristía en la boca, la estoy dando comúnmente al final y muchos la reciben de rodillas. Yo siento que eso es disposición de cada uno. Ahora, no estoy diciendo con esto que es pecado recibirla en la mano. La Iglesia nos está pidiendo en este preciso momento de la historia, la Eucaristía, poder, por una necesidad, por una realidad, el poder compartir el pan. Recuerden, Padre Pío era muy obediente y nos está llamando continuamente a obedecer a la Iglesia. Si algo es característico de Padre Pío de Pietrelcina, es la obediencia profunda. Y ese es el tercer punto. Ya les he dado 2 con respecto a las 3 eternidades, cómo vivió Padre Pío la Eucaristía con profunda intimidad, realidad. Y tercera, un dolor fuerte de Padre Pío es que le prohíben celebrar Eucaristía en público y le toca vivirla de manera privada. Con todo esto uno podría decir, Padre Pío hubiese podido rebelarse porque la Eucaristía es un don, porque a mí no me pueden prohibir celebrar la Eucaristía, porque la gente necesita estas gracias de esta Eucaristía. Padre Pío en silencio, con amor, asumió, aún a pesar de amar tanto la Eucaristía y que hacía tanto bien a las almas, supo responder a la Iglesia, supo responder a Dios y dijo sí. Y miren todo el bien que trae. Yo creo que cada uno de nosotros también podría vivirlo de esa manera y desde esa experiencia de fe. Voy a dejarle unos momenticos a ver si hacemos algunas preguntas finales y con esto damos por culminado esta parte. Viene otro tema más adelante de la Eucaristía donde voy a explicar parte a parte para no entrar en recurrencia de la liturgia. La inmensidad presente en el altar, tu amor por mí. Nadie es digno de tocar la Eucaristía, pero Él quiso darse por nosotros. Allí está. Él, aún en medio de nuestra indignidad, ni siquiera el sacerdote, por decirlo así, es digno del ministerio sacerdotal, pero Dios nos lo entregó y nos los quiso entregar por amor profundo. Así que yo creo que es bonito y es poder comprenderlo. Acá Marina nos dice, en Estados Unidos pusieron la regla de recibirla en la mano, pero gran gracia a Dios ya es opcional como la queremos recibir. Sí, cada uno. Yo creo que hace una introspección, un examen de conciencia y descubre de verdad. Ahora la Iglesia no ha dicho que es pecado. ¿A qué voy con todo esto? Que yo creo que está en la intencionalidad. Mucha gente que la recibe, oiga, esto sí es delicado, que la recibe en la boca, se queda mirando al otro como que tú eres un pecador, porque la recibes en la mano, eres un indigno irrespetando al Señor de esa manera. No, yo creo que si tú lo haces, no te hace más que la otra persona y ahora no te hace más santo que el otro porque el otro está recibiéndola con la dignidad y está bajo la obediencia también de la Iglesia. Yo les envío a todos un abrazo fuertísimo, una vez más, gracias por apoyarnos en esta temática del día de hoy. Gracias por estar allí siempre pendiente. Vamos a responder 2 o 3 preguntitas más y terminamos y finalizamos con la oración y bendición. Ojo, ojo. Más que obedecer a los sacerdotes es obedecer la doctrina de lo que se nos pide la Iglesia.
recuerdan lo que decía Conchita Cabrera, muchos caerán también en el error, y a veces hay sacerdotes que están equivocados en muchas temáticas doctrinales. Por eso tenemos que prepararnos, estudiar qué dice la Iglesia Católica, qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica, qué es lo que se propone el Santo Padre, cuál es la liturgia realmente de nuestra propuesta, porque también muchos sacerdotes pueden errar y pueden estar equivocados en algunos asuntos, y tendríamos nosotros que constatar, vamos a la doctrina, qué es lo que se nos pide y qué es lo que se requiere. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, que yo que sé que hay muchas preguntas. Bueno, hay otra pregunta que mucha gente también se hace, el tema de, del baile, de la danza, de las palmas en ¿cómo es que se llama? Dentro de la liturgia de la Eucaristía. No dice que sí o que no las palmas en la Eucaristía. El misal no me dice no aplaude, la gente aquí no puede aplaudir, no. Eso está dentro de una cultura que se asume, que se llama propiamente, como ya lo decía, en la cultura africana, el rito Swahili, da una opción propiamente. La liturgia que usted va a celebrar una Eucaristía en África es totalmente distinta a lo que nosotros hacemos. Eucaristías duran de 2 a 3 horas. El rito Swahili, hay danzas, procesiones, ofrendas, cantos, baile dentro de la liturgia. Nuestro rito es distinto, pero no nos da una prohibición, porque yo creo que las palmas también es parte de la cultura y es parte de la inculturación que se hace. Sí pediría que desde el rito del santo es como una mayor solemnidad, intimidad profunda al instante de la consagración, porque como digo, es el momento de contemplar, es el momento de profundidad real y de fe profunda. Lore dice que no se debe aplaudir. Como ya lo decía, estoy hablando de los diversos ritos dentro de la liturgia, y existe un rito que se llama el rito Swahili africano. Este se celebra ya. Nosotros celebramos rito romano, pero a mí lo que me dicen las rúbricas del misal, si bien es cierto, no existe ninguna prohibición. Padre Pío decía que la Eucaristía es un momento de intimidad. Por eso les decía, cada uno debe vivirlo como un instante real de intimidad profunda con el Señor, y tiene sus momentos, tiene sus espacios. Pero la primera instancia, por ejemplo, dentro del rito romano, el primer canto a la entrada es un cántico de gozo, es un cántico de alegría, de efusividad, de encuentro con los hermanos. Pues claro que nosotros, y más a mí particularmente dentro de la costa, se alaba, se bendice, se canta, se aplaude, porque estamos alegres, porque mi hermano vino a la misa, porque yo lo saludo, porque es alegría y gozo. Pero claro, a la medida que vamos introduciéndonos en la intimidad del misterio, el momento de la consagración, todo el mundo está en silencio. Si se dan cuenta, están en contemplación, están adorando al Señor. Son estos espacios que yo creo que tendríamos que mirar y un poco más ir a lo que la Iglesia nos propone dentro del misal y lo que la liturgia en sí nos está diciendo. Yo espero que haya sido comprendido un poco. Si quedan dudas, por favor, deben necesariamente hacer las preguntas para que no quedemos un poco allí con las dudas. Dice, en particular no me gusta reírme, así el padre o un sacerdote haga un pequeño chiste. Bueno, ya eso es consideración propia de cada sacerdote. No podría yo entrar a juzgar dentro de su predicación, pero si está hablando de la palabra de Dios, yo creo que es algo muy serio también, y que debe expresar y mostrar también total seriedad. Bueno, acá hablaron de los ministros de la Eucaristía. Dice, no deben repartir una monja o una pequeña laica, una persona laica, por los únicos que están consagrados, porque son ustedes los sacerdotes. Porque lo hacen, es pecado. Primero, diferenciación. Las monjas son las que están en los monasterios. Dentro de la vida religiosa consagrada existen dos vertientes. Una que es la vida contemplativa y que viven en monasterios apartados totalmente de la ciudad y en clausura, y las monjas no salen
Ustedes no van a ver una monja de pronto en una parroquia haciendo parte activa, catequesis, enseñanzas, ni ministro extraordinario de la comunión. ¿Por qué no? Porque están en los monasterios. Las religiosas, las hermanas, las sorelas, que es el término francés un poco que luego se utiliza, italiano también, sorela, pero luego se llaman hermanas o religiosas, ¿sí? El nombre monja no es propiamente aludido a las que solemos ver en la iglesia, en nuestra parroquia, ¿verdad? Eso que quede totalmente claro. Existen ministros extraordinarios de la comunión. Hay toda una participación activa ante la necesidad urgente pastoral que se ve en muchas parroquias y solo es en ocasión extraordinaria. Ojo, se llaman extraordinario porque es ante una necesidad urgente, no es pecado porque ellos se preparan, se consagran, se pide vivir una vida en gracia, una preparación de asumir esa realidad increíble, pues que también eso lo propone la iglesia, no lo estoy diciendo yo. Algunos obispos lo tienen dentro de sus diócesis, algunos otros no. Hay un poco de recelo al respecto, pero existe una disposición litúrgica donde se permite. Eso nos tiene que quedar totalmente claro, ¿verdad? Y bueno, los diáconos son consagrados. Aquí Katy nos los pregunta. Ellos son también sacerdotes. Existe de primero, de segundo y de tercer orden. Primer orden los obispos, segundo orden los sacerdotes y tercero los diáconos. Hay diáconos transitorios que están preparándose para el sacerdocio y algunos de pronto conocen que hay diáconos permanentes que son esposos, hombres ya adultos, casados, que piden a la iglesia el orden del diaconado y pueden asumirlo también. Es una participación. Bueno, estaba hablando de los ministros extraordinarios de la comunión y decía que son extraordinarios, decía el obispo Jorge Enrique, es decir, que no es para todo el tiempo, no es para toda la Eucaristía, no es para todos los domingos, es cuando se vea la urgente necesidad. Hagan de cuenta, yo estoy celebrando una misa en mi parroquia, en Lorica, y asisten, no es una excusa, pero sí ayuda mucho que la hermana de pronto esté y que está como ministra de la extraordinaria de la comunión y hay, qué sé yo, 1000 personas por repartir la comunión. No terminarían de pronto la Eucaristía 4 o 5 horas hasta que yo logre repartir Eucaristía a la cantidad de gente que comulga. Es una ayuda, por eso lo digo, eso es asumir una realidad pastoral distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Es que en mi parroquia hay ministro extraordinario de la comunión, pero comulgan 10. Si el sacerdote puede dar la comunión él a 10 personas fácilmente, pues no hay necesidad. Y por eso es extraordinario, que quede claro. Conoces mis pensamientos. De ti se desnuda mi alma. Medito a ti, Dios eterno. Yo creo en ti. En mi iglesia siempre lo hacen los ministros extraordinarios de la comunión. Ya es disposición del sacerdote, del obispo, lo que haya previamente ante la necesidad sacerdotal, lo hayan dialogado, conversado entre las disposiciones litúrgicas, porque el obispo, el ordinario del lugar, es autónomo en ciertas disposiciones litúrgicas que no se cometan abusos o vayan en contra de la doctrina de la iglesia. Bueno, creo que se acabaron las preguntas. Les envío un abrazo fuertísimo. Dios los bendiga. Padre Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. Nos pide vivir con intimidad profunda y contemplación la Eucaristía, pero no se cohíban también, como le digo yo, de vivir una experiencia de gozo, de fe en el Señor, como estamos verdaderamente nosotros llamados. Quiero que queden claras ciertas cosas para que después no vayan diciendo el Padre dijo esto está mal, entra en contradicción. La espiritualidad de Padre Pío es una espiritualidad de vivir la Eucaristía con profunda intimidad y contemplación. Recuerden que el rito utilizado de Padre Pío en aquel tiempo era el rito tridentino, no es el rito romano que hoy celebramos nosotros la Eucaristía. Es más, la Eucaristía era celebrada
de espalda como muchas de pronto aún lo hacen. No es ni más ni menos. La iglesia ha surgido una cierta evolución y crecimiento también en la liturgia, en el rito romano latino, ¿verdad? Nosotros tenemos todas unas disposiciones litúrgicas donde no se nos prohíbe ni se nos quita ciertas realidades, ¿verdad? Que quede totalmente claro. Que decía yo que Padre Pío requería 3 realidades o 3 aspectos muy necesarios. Una eternidad para prepararlo, una para vivirlo, una para contemplarlo. Y segundo, obediencia a la iglesia. ¿Qué me está pidiendo la iglesia? ¿Qué me pide la iglesia a mí en este momento? ¿Qué me dice? Pues me dice que esa acontecer o esas realidades a veces en nuestra vida no son un error. A veces yo creo que de poco en poco o sacamos frases en ocasiones sacadas del contexto de nuestra realidad actual y perdemos a veces la noción del espíritu. No se crean más que los demás. El Señor no nos está llamando a eso. Que ellos son pecadores, mira, porque, qué sé yo, porque yo recibo la Eucaristía en la boca y Él la recibe en la mano, Él es un pecador, y todo ese pensamiento a veces lleno de prejuicios, de juicios acelerados, no es la manera. El Señor nos llama a tener caridad, amor, si aquel la recibe y la iglesia así lo permite, no está cayendo, incurriendo en un pecado, ni soy yo tampoco quien voy a juzgar frente a ese acontecer. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Siénteme la paz, tu amor por mí me vuelve la alegría de mano de María. Aquí estoy para... Aquí Marina nos regala esta última frase ya para terminarnos. Como decía Padre Pío, no es la iglesia la que necesita de nosotros, sino nosotros de ella, y que nos ha dado tanto bien. La iglesia es madre, es muy sabia y sabe cada disposición que toma, no cayendo en errores, lo piensa, medita, lleva muchísimo tiempo. Por eso es Mater en Magister, es decir, madre y maestra, y nos enseña y nos va instruyendo, y todos los días vamos aprendiendo, y todos los días vamos aprendiendo un poquito, cada día más, porque se trata de eso, que nosotros, en conformidad con la obediencia de lo que nos pide la iglesia y vivir en la plenitud, el llamado. Hay algo que me parece muy bonito. Mi obispo, por ejemplo, lo ha dicho. A ver, no se celebran Eucaristías en las casas, ¿verdad? Y a veces nosotros podemos tener la pretensión y puede existir una necesidad y la persona lo quiere y lo requiere, pero ¿qué está primero? Está la obediencia, y quien está obediencia y que está en obediencia con el obispo está en comunión con la iglesia, porque es un requerimiento propio, porque evidentemente hay unas disposiciones litúrgicas para hacerlo, hay una realidad de vida para vivirlo. Eso por poner un ejemplo. Qué sé yo, en otras diócesis, por ejemplo, acá en mi diócesis también se prohíbe celebrar los matrimonios en la playa. Sí, debe existir un templo, el altar para la celebración litúrgica. Y no es mi acomodo, porque es que a veces podemos caer nosotros también en el error de que es que yo quiero que sea así, que se me acomode así, que es a mi manera. No, para eso ya está un misal. Las rúbricas, es más, ahorita no tengo aquí, pero se los mostraría en algún momento. Son unas létricas rojas donde me dice cómo debo celebrar, qué disposiciones hacer para no cometer los abusos litúrgicos que ahorita ya me preguntaba. Es que es hacer lo que está allí dispuesto, lo que la iglesia me propone, y yo debo ser fiel a eso, porque si no lo hago así como se me propone, estoy cayendo en infidelidad con el llamado del ministerio que se me pide. Ninguna otra pregunta. Creo que hoy hemos hablado bastante también. Seamos obedientes a la iglesia, orar mucho, amar la Eucaristía, vivirla en profunda intimidad como ese llamado amoroso del Señor. Y un abrazo fuertísimo. Los quiero muchísimo. Gracias una vez más por estar unidos allí en Nachita y Padre Pío. Bendiciones. Yo creo en ti, Jesús, Eucaristía, la inmensidad de Santa María.